siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Del Plata. SOS Factor Humano. Hasta las 15 por Del Plata. Este es un programa de Activas, Asociación Civil contra la Violencia Vial. Recuerden que pueden encontrarnos en www.activas.org, Activas con 2B corta. También pueden contactarnos a través de info@activas.org y seguirnos en Facebook y en Twitter como @emaciboti. SOS Factor Humano en un domingo especial, ¿no, Alejandra Arce? Exactamente, votaciones. Un domingo de elecciones que, a ver, recordemos, estamos haciendo estas elecciones, digamos, municipales, a jefe autónomo de la ciudad de Buenos Aires, recién desde el año 1996. Todavía no cumplimos la mayoría de edad. Es verdad. Nos falta todavía un poquito. Estamos ahí, cerquita. Claro. Porque la ciudad no era autónoma, no tenía su jefe propio. Recién con la reforma del 94, los habitantes y ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires accedimos al derecho de votar a nuestras propias autoridades. Y efectivamente, con este ánimo electoral, hoy vamos a hacer entonces el programa de Activas número 8. Ya número 8. Y fíjense ustedes, la preocupación que nos anima a nosotros tiene más de una generación. Es decir, nos importan las elecciones, pero también nos importa la conducta vial. Y la conducta vial moderada, preventiva, no agresiva. Y, por desgracia, en los últimos años ha aparecido un fenómeno que tiene un nombre largo, que es el creciente consumo episódico de alcohol, que se ha multiplicado sobre todo en los jóvenes inclusive en los adolescentes, es decir, dentro de los jóvenes, los más jóvenes, y que complica mucho el panorama vial, porque efectivamente la conducta vial queda, bueno, disminuida en cuanto a los reflejos, a la opción de circular seguros, tanto para el peatón, para el ciclista y para el conductor. Si uno ha hecho ingesta de alcohol, sobre todo no moderada, sus reflejos y su posibilidad de reaccionar a tiempo en la calle disminuyen enormemente. Y esto es lo que nos complica. Fíjense ustedes que el rápido, la velocidad como una suerte de tentación al volante, es una mala práctica ya de vieja data en nuestra sociedad. Realmente, es decir, a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires les gustó siempre la velocidad al volante. Los primeros registros que tenemos de esta práctica mala, digamos, datan ya de la década del 30. Uno de los habituales visitantes europeos que recibía Buenos Aires en esos años, un italiano, en realidad un inglés, pero de origen italiano, Guedalla era su apellido, Philip su nombre, que venía asiduamente a la ciudad de Buenos Aires porque amaba el tango, y de hecho escribió sobre el tango argentino. Le impactaba entre los usos y costumbres de nuestra ciudad el impulso a la velocidad. Él decía, el automovilismo argentino no vale nada si no es fogoso. ¡Wow! Claro, la praxis del argentino de la ciudad de Buenos Aires, la fogosidad al volante. Bueno, evidentemente, entonces, el amor a la velocidad viene de lejos. Pero claro, el número de víctimas entonces era mínimo.
el acceso al automóvil era restringido, el auto era caro, la ciudad de Buenos Aires todavía se manejaba con el tranvía, la gente de a pie, había mucha bicicleta, claro que sí, algo que está volviendo en estos años, pero entonces la velocidad al volante no aparecía como un problema. Hoy en día lo es un flagelo, y justamente vamos a estar hablando con nuestra entrevistada de hoy sobre esto. Emma Cibotti habla con los protagonistas. Emma Cibotti conduce SOS Factor Humano. SOS Factor Humano. Por Del Plata. Tengo el gusto, ¿no es cierto?, de encontrarme en línea con la licenciada María Pía Paulovitz, psicóloga, docente de la UBA e integrante de la ONG Intercambio. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Emma? María Pía, buenas tardes. Gusto. Bueno, tenemos acá nuestra introducción al programa con un especialista en adolescencia, además, ¿verdad? Y nuestra ocupación hoy es justamente hablar de este fenómeno que se ha dado en llamar consumo episódico de alcohol, una costumbre, digamos, o un uso urbano que ha crecido en los últimos años en el país y que está de alguna manera en los orígenes del aumento de la violencia vial en nuestras rutas y calles. Y yo le quería justamente consultar la definición de dónde viene esta noción desde el punto de vista académico, digamos. Y se llama consumo episódico excesivo de alcohol. Ah, excesivo de alcohol, perfecto. Y nos pone ante un nuevo fenómeno, porque estamos acostumbrados a pensar que la persona que tenía un problema con el alcohol era la persona que estaba todo el día consumiendo alcohol sin parar. Esto no es así, puede ser un consumo que sea cada 15 días o que sea una vez en la semana. La característica que es mucha cantidad en poco tiempo. ¿Cuál sería la medida? Por ejemplo, 5 vasos de vino en pocas horas, o en una sola vez, o 5 latas de cerveza, para tener una medida. Fenómeno, por ejemplo, que puede suceder en una previa. También cambia la situación, que es importante, cuando hablamos de consumos de sustancias, tanto alcohol como de las ilegales, es importante pensar siempre la situación de consumo, ¿no? Es una situación, digamos, jocosa, alegre, claro, recreativa. Nocturna, claro. Fuera del ámbito de la alimentación, que eso cambia mucho el consumo, porque una cosa es tomar alcohol mientras que se come y otra por fuera del momento de la alimentación. En general no comen nada, ni la jarra loca, ni las latas de cerveza, no, se bajan sin comida. Ahí es importante preguntarles incluso a los adolescentes cuando se trabaja o se conversa con ellos, qué comieron, cuánto hace que comieron, cómo integran la comida con el consumo de alcohol, para ir trabajando en prácticas de cuidado, para ir reduciendo este tipo de consumo que es dañino y que además tiene otro problema, no está visibilizado claramente como un problema, es como algo, se toma como algo natural. Entonces, o se visibiliza en el momento en que el hecho luctuoso se produce, el choque, el atropello, digamos, ahí aparece la noción de que el alcohol al volante efectivamente es dañino. Pero hay una etapa anterior que usted está explicitando, que es la etapa, esto de la previa, que queda totalmente invisibilizada si no pasa nada después, y sin embargo ahí la ingesta ha sido importante, ¿verdad? Y sin comida, yo creo que esto es muy interesante. No es en una situación de socialización como nosotros antes las hacíamos, ¿verdad? El vaso de vino o la cerveza con la comida, digamos, sino en una situación de absoluto aislamiento de ingesta alimentaria. Tal cual, es por fuera de ese ámbito, en general los fines de semana, y por fuera del ámbito del consumo, que a lo mejor también, tenía riesgos para la salud propia o para la relación con los demás, cuando es un consumo no moderado en un asado, en una reunión familiar, otro tipo de consumo de alcohol
acá estamos hablando de un consumo en poco tiempo de mucha cantidad. Se da en general en un grupo de pares, en algún lugar donde puedan consumir. Por eso hay que ver cuánto hace, qué comieron, si se come durante ese momento y cuánto tiempo, porque cuando uno les pregunta a los adolescentes a qué hora había cenado, bueno, ahí se dan cuenta, pasaron 3 horas a lo mejor, ¿no? Claro, claro. Ahí es interesante pensar cómo un consumo, el alcohol, es muy interesante pensar el consumo porque también está asociado socialmente a la fiesta, a las reuniones familiares, es algo, digo, que se asocia a algo placentero. A y la es alegría. Un consumo placentero. Claro, a la alegría. Claro. Entonces, al mismo tiempo tiene las dos betas. La beta del encuentro, de estar con otros, de festejar, de la alegría, del placer, y por otro lado, cuando excede cierto límite o ciertas situaciones de consumo, ya no es un consumo cuidado, como se suele decir, sino que implica ciertos riesgos para uno y para los demás, ¿no? Claro. Y además es la previa de algo más. Este es el otro rasgo, porque no es la borrachera que se vive en un lugar cerrado, semicerrado, y que es en sí misma la modalidad de la ingesta o del consumo, al lado de otros pares para, digamos, seguir la juerga, pero en un lugar desde donde no se va a ir a otro. Aquí la previa es la palabra que indica que después va a haber otra actividad y uno ya va a estar alcoholizado, ¿no? Sí, hay que pensar, es interesante lo que decís, porque no es solamente el consumo de una sustancia o de otra en un momento particular, sino toda una historia, un momento donde se puede secuenciar, claro, ¿no? Claro. Un momento que se consume, por ejemplo, alcohol, después se viaja hasta otro lado, se baila y a lo mejor hay consumo, no sé, de un energizante, claro, o de pastillas, que también es otro tema que se relaciona con este tipo de consumo festivo en los jóvenes y que tiene el problema, que no tiene el alcohol, que no se sabe qué se consume. Entonces se agrega con las pastillas y la combinación, la mezcla también es algo que hay que tratar de evitar porque la mezcla puede ser efectos. letal, claro, puede Entonces, ser inclusive hasta letal. Una cosa es un consumo de una cerveza que la persona conoce cuál es el efecto que tiene hasta cierto punto. En cambio, con las pastillas, muchas veces cuando los jóvenes dan cuenta de que consumen, no saben qué contiene, no saben cuál es la composición química y por lo tanto no conocen el efecto. Y si además se mezcla, la situación es más complicada. Entonces ahí claro. Es importante pensar cómo podemos cuidarnos de estas cosas, ¿no? Seguro. ¿Cómo enfocan ustedes esto en los grupos de ayuda que hacen, ¿no es cierto? Ustedes tienen una acción sí, en relación a los adolescentes y, bueno, el alcohol, por ejemplo. Nosotros trabajamos desde intercambios. Una de las áreas de intercambios es de intervención en el ámbito social. Trabajamos a nivel comunitario, en este momento estamos en La Matanza, en la localidad de González Catán, trabajando junto con una fundación que se llama Armstrong y el dispositivo, la modalidad de atención, se llama No te sientas zarpado, que es el nombre que le pusieron los chicos, ¿no? No te sientas zarpado. Y ahí lo trabajamos, por ejemplo, una de las cuestiones que hemos trabajado en grupo, individualmente, es el tema del manejo del riesgo, de, por ejemplo, la noción cuándo parar, claro. cómo se construye la alarma, ¿no? La alarma interior sería, ¿verdad? Sí, ahí es importante diferenciar dos niveles. Uno, la alarma interior, como muy bien estás diciendo, ¿no? La alarma cuando uno dice, bueno, como nos pasa a todos cuando consumimos en una fiesta, en una reunión, que decimos, bueno, no tomo más, ahora voy a tomar agua, o personas que dicen, bueno, no mezclo, porque si mezclo ya sé que me voy a sentir mal. Entonces, esa es la alarma interior que uno dice, bueno, hasta acá llego. Y depende también de cada persona, pero es muy importante también la alarma social, la grupal, no la social a nivel de las leyes, que también sería otro nivel, digamos, teóricamente sería de regulaciones, sino los grupales, porque cuando un chico le dice al otro, para que ya estás diciendo pavadas, o no te vas a acordar mañana de lo que hiciste, tiene mucha fuerza esa posibilidad de cuidado entre los propios adolescentes. Es más, nosotros hemos trabajado con un programa de multiplicación de pares donde trabajamos en la formación de adolescentes para que ellos sean como portavoces en los cuidados entre ellos
porque está demostrado que cuando entre los jóvenes trabajan entre pares, es mucho más efectivo la llegada del mensaje, ¿no? Eso es muy interesante. Hay dos tipos de alarma, la interior y la grupal, además de la, digamos, legal o institucional. Totalmente. Lo vamos a retomar ahora en un ratito. Bueno. Seguí en línea, por favor. Sí, cómo no. A la tanda. Algo que nos importa a todos. Nos involucra a todos. SOS Factor Humano. Por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700. De vez en cuando la vida. En la medianoche del domingo, Roberto Rinaldi está en Del Plata. Y nuestro invitado, el placer de recibir a un gran entrenador de mucha experiencia, recuerdos de Copa del Mundo del 78, porque integró el cuerpo técnico de Menotti, y la gente de Argentinos Juniors, porque fue el entrenador que sacó por primera vez campeón Argentinos Juniors en primera. Estamos hablando de Roberto Marcos Saporiti. De vez en cuando la vida. Los mejores de siempre. En Del Plata. Comprar en 12 cuotas sin interés. ¿A quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando, la inversión aumente, vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con Ahora 12 podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros: útiles escolares, libros, anteojos para leer con receta, colchones. De la mano de Ahora 12 ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Vení a Personal y elegí tu nuevo abono Día Full. Tenés un 50% de descuento por 3 meses en tu abono, más un voucher de regalo hasta 400 pesos. Con tu abono Día Full habla, mensajea y navega todo lo que quieras. Vení a Sulprom, agente oficial Personal en Florida 475, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Personal, cada persona es un mundo. Oferta sujeta a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. Fin de espacio publicitario. Y nos quedó el tema del riesgo, ¿verdad? Como un tema fundamental para entender inclusive nuestra sociedad actual, porque el riesgo está en todo y muchos lo tomamos casi como una diversión, por desgracia, ¿no? María Pía, ¿qué es lo que pensás? Es interesante pensar esa categoría del riesgo, ¿no? Cuánto nos arriesgamos, cuánto nos exponemos, no solamente con los consumos de sustancias, que como decíamos puede ser que en un momento hagan daño y al mismo tiempo esa misma sustancia como el alcohol en otro momento está asociado al placer. Exacto. Sino también el riesgo como al cruzar una calle, el riesgo al ir un poquito mayor velocidad de la que corresponde, o el riesgo en hacer algo que estamos ahí como en ese momento sin medir muy bien cuál es la consecuencia y la responsabilidad nuestra en asumir esa práctica, ¿no? ¿Y cómo la encaran ustedes en relación a los adolescentes? Porque los adolescentes son justamente el grupo etario que menos idea tiene del riesgo, ¿verdad? Que no tiene ese contacto que uno por ahí con los años ha ido aprendiendo a golpes, pero lo ha aprendido. Ahí hay algo que hay que asumir como un punto de partida con los adolescentes,
es que es una edad de experimentación. Ese es el en tema. Un montón de sentidos. Una Exacto. edad donde se espera que vayan probando en la vida misma, no sé, ir más lejos con un colectivo, y es casi inevitable que, por ejemplo, prueben alcohol, que alguna vez tengan una borrachera. Es difícil, digo, como padres sabemos que es difícil decir, bueno, evitemos, no, va a pasar. Es como un punto, lo estoy diciendo en un sentido realista, no porque tenga que ser así, sino que es una realidad cotidiana y que, digo, es importante verla, no negarla. Seguro. Y también es un momento donde ellos van midiendo hasta dónde pueden llegar, ¿no? Es parte de un aprendizaje también. Claro, pero uno tiene que, de alguna manera, guiarlos, poner límites, orientarlos. ¿Cómo encaran ustedes eso en la ONG en Intercambios? ¿Cómo lo proponen, digamos, cuando hacen acciones con los docentes, por ejemplo, en los establecimientos educativos, etcétera? Sí, ahí nosotros trabajamos bastante con docentes y también con equipos de salud, Ajá. porque suele haber una preocupación por cómo trabajamos con los jóvenes, con los adolescentes. Y en general, casi todos cuando pensamos los problemas de consumo de alcohol o de drogas ilegales, enseguida pensamos que es un problema de los jóvenes, pero no es solamente de los jóvenes. Claro. En el mundo adulto también hay consumos que son problemáticos y que generan a las personas sufrimiento, como hay otros consumos que están asociados, como decíamos, a lo placentero. El consumo de sustancias forma parte de la vida social. El tema es cómo se consume, en qué situaciones, y además esto varía históricamente. Entonces, en un momento algo que es legal, en otro momento no lo es, o para un grupo tiene una pauta de consumo donde algo está prohibido y algo permitido, y para otro grupo no. A mí me parece interesante, fíjate vos, que el concepto sea consumo episódico excesivo, porque me parece que es como el chorro de agua que rebalsa, ¿no es cierto?, el vaso, porque es muy fuerte, es mucho y en tiempo, digamos, muy, muy limitado. Que me parece que ahí está, digamos, el tema, porque cuando yo pienso en las generaciones más jóvenes, efectivamente lo que uno le asombra es que no es que tomen alcohol, sino que tomen tanto en poco tiempo, ¿no? ¿Cómo se ha estudiado esto, digamos? ¿Cómo se lo encara cuando uno está frente a los jóvenes y te dicen, bueno, pero escuchame una cosa, mi padre, mi madre, yo los veo, digamos, ¿cómo generar ejemplos, si vale esta expresión? Ahí es interesante esto porque muchas veces los adultos, como generación, digo, ¿no?, más allá de cada uno, nos horrorizamos de algo que también nosotros hacemos. Claro. Entonces, se produce un fenómeno ahí un tanto hipócrita, contradictorio, de estar diciéndole no hagas algo que uno hace. Claro. No sería solamente, digo, me parece que los adultos, los padres, docentes, educadores, cualquier adulto que tiene vínculo con jóvenes y con adolescentes, hemos pasado de unas generaciones que eran muy restrictivas, autoritarias, donde se escuchaba muy poco al adolescente o al joven, a otra donde no sabemos bien dónde ubicarnos, y los adolescentes siguen necesitando una referencia adulta. Estoy diciendo la palabra referencia a propósito, ¿no? Claro. Una referencia que pueda sostener, acompañar, respetando también la identidad de cada uno, los procesos, la autonomía, pero que esté, no que se borre. Claro, no ser amigo, ¿no? Claro. Amigo y además, de alguna manera, un amigo expulsivo de los hijos, porque no me importa lo que hagas, digamos, habría ahí exactamente. Y con respecto a la juventud, ¿hay alguna noción histórica sobre el tema de qué es ser joven? Porque supongo los historiadores la tenemos, supongo que los psicólogos también la tendrán, ¿no? Una definición de qué se entiende por ser joven. Sí, hay distintas perspectivas, digamos. Nosotros en Intercambios acordamos con una línea de pensamiento que piensa la juventud como una construcción social, como un momento de la vida que no necesariamente es patológico, como algunas líneas más medicalizadoras lo piensan, ¿no? Hay una línea que piensa que la adolescencia siempre es patológica, nosotros eso lo discutimos. Exacto. Hay potencia, hay posibilidades, un momento de mucha flexibilidad, un momento
donde hay mucho por hacer, de muchísima riqueza, ¿no? Bueno, es que la palabra adolescente es complicada porque de qué adolece el adolescente, ¿no es cierto? Ahí ya habría una marca en la propia, sí, tal cual. En el propio enfoque, ¿no? Pero Seguro. también se puede pensar como la otra cara, ¿no? A ver. Es un momento de crisis, pero la crisis también es oportunidad. Seguro. La crisis, la posibilidad, los cambios, los momentos complicados también nos permiten surgir hacia otro lado, ¿no? Nos permiten hacer otras cosas. Si no, sigue todo igual. Entonces, la adolescencia también es oportunidad, ¿no? ¿Y los jóvenes recepcionan bien estas intervenciones de ustedes? ¿Se enganchan, quiero decir, las sí, aprovechan? Porque en general se trabaja partiendo de escuchar y de considerar mucho cuál es el propio lenguaje, los sentidos, los significados que tienen estos problemas para ellos, ¿no? Uh-huh. Y los mismos jóvenes también, volviendo al tema del adulto, también traen este problema cuando trabajamos en intervención de estas referencias adultas, que pareciera que no están, pero cuando uno empieza a trabajar con los adolescentes y los jóvenes sí hay un referente, que no necesariamente es la mamá o el papá, también son muy importantes esos otros de lo familiar, que puede ser una vecina, una tía, claro, una madrina, alguien del barrio, un docente, esos que están ahí sosteniendo esos procesos de crecimiento y de gradual autonomía, ¿no? Que ellos van construyendo, ¿no? ¿Pero hay alguna reflexión en ellos después del taller que ustedes les dan con respecto, bueno, a estas ingestas episódicas pero importantes de alcohol o de otro tipo de sustancia? ¿Hay alguna revisión de lo que han hecho, digamos? ¿Hay alguna mirada autocrítica o no? Sí, hay muy buen nivel de problematización, digamos, ¿no? De poder discutir, hacer preguntas críticas, y son muy inquietos y van por más, ¿no? Por discusiones más de mayor complejidad. Imagino que son todos existencialistas porque es la edad, así que las preguntas deben estar atormentándolos, ¿no? Claro. Ahí hemos trabajado, por ejemplo, a nivel más comunicacional, con un eslogan, podríamos decir, no sé si es el término más correcto, con una campaña que se llamó Acá no da. Ajá. Trabajando lo que sí da y lo que no da, como dicen los chicos, ¿no? Acá no da, uno podría decir. Acá hay situaciones donde no da, por ejemplo, en una clase en la universidad nadie va a sacar una cerveza, no da a consumir en esa situación, claro, ¿no? Claro. Y es una terminología que usan los adolescentes y que ha sido muy muy interesante y de mucha efectividad para trabajar entre ellos. ¿Qué da y qué no da en cada espacio, en cada situación? Ah, muy interesante. Y muy lo interesante la propuesta, claro. Sí. ¿Hasta dónde ha llegado la ONG Intercambios en esta acción? Me refiero geográficamente. Han ido al interior del país, han recorrido distintas jurisdicciones, ciudades, etcétera. ¿Cómo llegan ustedes al resto del país? Nosotros trabajamos en 3 líneas de acción como ONG. Sí. Una es esta de intervención y capacitación, que ahí trabajamos mucho también con las provincias, con distintos estados provinciales y municipios. Uh-huh. Y tenemos también una línea de investigación y otra de incidencia política. Así Ajá. que tenemos articulación, por ejemplo, por el tema de la incidencia política, que trabajamos más en ubicar estos problemas como temas de derechos humanos, ¿no? Porque ahí tenemos articulación con muchos actores más latinoamericanos o internacionales en lo que tiene que ver con las legislaciones, ¿no? Más que nada trabajando en un cambio de paradigma, que se piense toda la complejidad de la situación, pensar más en términos de cuidados que de riesgos, como la contracara del riesgo, ¿no? Exacto. ¿Cómo me cuido yo? Claro. ¿Cómo me protejo? Y cómo cuido a los demás. Y cómo me cuidan, ¿no? Exacto. Claro, porque es social además. Claro. Ahí el tema de las redes es fundamental. Es muy importante. Claro. Muy importante porque... Y también es valorar lo que uno puede hacer, escuchando a otro, estando atento a un momento en que otro pueda necesitar ayuda. Exacto, claro. Esto no me subo en el auto porque el conductor está alcoholizado y no lo convencí. Y bueno, pero entonces si no lo convencí no pude, bueno, al menos yo no me subo con él. Este tipo de actitudes que a veces el grupo puede lograr, ¿verdad? Sí, tiene muchísima importancia ahí la fuerza del grupo. Claro.
hace unos años, creo que todos los años el Observatorio de Drogas de la Cedronar hace unas encuestas en las escuelas con adolescentes escolarizados. Estoy buscando acá el dato. Y les pregunta, en el último año, lo toman como con 90.000 estudiantes de 13 a 17 años, o sea, de todo el país. Chicos de todo el país. Perfecto. Y ahí les preguntan, en el último año, ¿cuántas veces, la pregunta es, ¿cuántas veces en el último año manejaste o viajaste en un auto conducido por una persona que tomó alcohol? Qué buena por lo pregunta. menos una vez han viajado el 36% de esos adolescentes. Qué bárbaro. Más del tercio. Ahí hay que pensar, hay que pensar como en términos de situaciones, no solamente seguro, el efecto químico, sino... Claro. En el mismo estudio, otro tema que es muy interesante es que el 30% de esos adolescentes contesta que por lo menos una vez en el último año se olvidó lo que hizo después de tomar. El 30%. Que eso es algo que cuando trabajamos en talleres, en escuelas, los chicos les resulta algo que los preocupa, porque no acordarse lo que hicieron. Claro. Bueno, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con justamente el consumo episódico excesivo, quedan en coma alcohólica. Claro que sí. ¿Recomendaciones hacen ustedes? O sea, o es una línea que no quieren trabajar, la de la recomendación. Ahí la recomendación en general sería siempre en el marco del cuidado, de la no estigmatización, sino al revés. No estigmatización es no discriminar al otro por alguna característica. Claro. No quiere decir que todo, digo, que cuando trabajamos acá no da, es que también hay ciertas reglas, ¿no? Pero cada grupo también, las recomendaciones habría que adaptarlas a cada grupo, a cada edad, a cada tipo de consumo, porque claro que sí. Es muy variante, digamos, ¿no? Claro que sí. Y la última del estribo en esta larga entrevista. ¿Cómo es la relación entre los mismos adolescentes? Digo, grupos de, por ejemplo, 13, 14, 15 años con los grupos de 17, que son ya los que están prácticamente dejando la adolescencia. ¿Cómo ven ustedes esa relación? ¿Hay, digamos, seguimiento? ¿Están fijándose en lo que hacen los de 17? ¿O realmente hay un corte y una suerte como de aislamiento entre un grupo y otro? Ahí habría que ver de qué adolescentes hablamos, pero cada edad de la adolescencia marca una divisoria de aguas importante. Cada edad, vos decís 13 es 13, 14 14, claro, a ese extremo. Mira. Digo, no es lo mismo, como vos bien dijiste, no es lo mismo los 14, 15 que los 17, 18. Claro. Hay mucha diferencia, incluso en términos de estadísticas de salud, lo que se llama epidemiología también. Son edades de mucho cambio, de mucha transformación, donde también está bueno que los adultos estemos atentos a esos cambios que son muy veloces, ¿no? Entonces sí hay diferencia entre ellos y los más chicos están en edad de mayor experimentación, pero igual hay que ver según el contexto social. Claro. ¿No? Y el lugar, además, ¿no? El lugar, totalmente. Seguramente. Sí, lo que es importante acá con esto también, siendo vos historiadora, es que no son prácticas naturales o que siempre tengan que ser igual. Como han cambiado históricamente y cambian según los grupos y cambian según las clases sociales, seguro. Como han cambiado, quiere decir que pueden volver a cambiar, que no es algo dado y natural. Seguro, es algo con lo que se puede trabajar. Si empezamos diciendo que el consumo ahora es episodio intensivo y es ocasional, es que es un cambio en el patrón de consumo. Por lo tanto, si cambió, puede seguir cambiando. Es importante no darlo por perdido, no, claro, ni por estabilizado. Exactamente. Claro, tal cual. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por esta larga entrevista. Bueno, gracias a vos. Sé que vas a volver a tu estudio ahora. Así es. Y bueno, y mucha suerte en la ONG Intercambios con todas las acciones que están realizando. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Encantada, chao, chao.
Porque la seguridad vial es un problema de todos. Emma Cibotti te invita a pensarla en SOS Factor Humano. SOS Factor Humano. Por Del Plata. Por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Leer, soñar, sorprenderse. Vení a vivir miles de experiencias en la Feria del Libro. Hasta el 11 de mayo, en La Rural, podés ser parte del acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. Toda la información en www.el-libro.org.ar. Organiza Fundación El Libro. Siempre es hoy, con Daniel Tonietti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede. Un nene, Antonio, que tiene dos madres, que es una pareja matrimonio igualitario bajo la ley, y además el padre, que fue el que inseminó, reclama su paternidad. ¿Qué dijo la justicia? Les dijo que sí. Lo tenemos a Hernán Melassi. El deseo de ser padres era tanto de Susana Valeria como tuyo, Hernán. Lo veníamos hablando y una noche en un bar fue como un poco, me metieron presión y me dijeron, bueno, ¿cuándo? ¿Reclamaste al Estado tu paternidad? ¿Fue así? Sí, una vez que nació Antonio, lo anotamos como hijos de Susana y Valeria, gracias al trabajo de la federación que lo logramos. Pasame con Valeria. Y me voy a jugar con Antonio. Bueno, me parece. Vale, felicitaciones por Antonio. Era nuestro deseo que Antonio tenga nuestros 3 apellidos. La verdad que haya salido es muy gratificante. Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Vení a Personal y elegí tu nuevo abono Día Full. Tenés un 50% de descuento por 3 meses en tu abono, más un voucher de regalo hasta 400 pesos. Con tu abono Día Full habla, mensajea y navega todo lo que quieras. Vení a Sulprom, agente oficial Personal en Florida 475, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Personal, cada persona es un mundo. Ofrece sujeto a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. Fin de espacio publicitario. Bueno, estuvimos escuchando a Los Lejanos. Hermoso tema que hicieron Marina Ruiz en piano
y Leandro Ragusa en bandoneón, en la composición. El grupo se llama Mr. Vértigo y son, la verdad, fenomenales, ¿no? Sí, me gusta esa impronta, fusión de tango con música étnica de otras latitudes, que está muy bueno lo que hacen, está muy lindo. Bueno, muy bien, vamos a seguir con un programa especial porque el día lo amerita, es un domingo de elecciones. Me estaba acordando, no porque lo viví ciertamente, sino porque fue importante en su momento, esa década del 30, en la ciudad de Buenos Aires, y estas viñetas que han dejado algunos de los visitantes que tuvo Buenos Aires en esos años. Una de ellas hablaba del chofer de Gardel. El chofer de había que ser el chofer de Gardel. Había que ser el chofer. Qué ¿Sabés, profesión, Andrés, chofer de Gardel. Andrés está hablando en este momento. Sí. Mercury. ¿Sabés lo que significaba en esa época conducir a Gardel? Bueno, bueno, obviamente que lo sobrevivió, él no viajó a Colombia, por lo tanto lo sobrevivió, fue uno de los llamados así en la época viudos de Gardel. Lo lloró hasta el final de sus días, porque Gardel era un hombre muy generoso. Y este hombre que siempre había querido ser aviador, se lo encontró un día Gardel y Gardel le ofreció que fuese su chofer. Él parece que amaba la velocidad. Otro de los porteños que andaba demasiado rápido por la ciudad. Y si le gustaba en esa época, no hablamos de 1930, andar en avión, o mejor dicho, manejar aviones, era algo de riesgo, donde uno buscaba cierto grado de adrenalina, bueno, ¿no? Él tenía un taxi. Claro. Y Gardel lo conoce así y le ofrece. Y él acepta, digamos, inmediatamente. Y bueno, en el anecdotario gardeliano figura como un referente, porque conocía, te imaginás, todos los secretos de Gardel. Por supuesto. Y tenía un apodo. Y tenía un apodo, el aviador. Eso. Y tenía un apodo, el aviador. Bueno, entre las anécdotas, tal vez ya yéndonos de nuestra Buenos Aires entrañable, a mí me gusta siempre recordar, ya que hoy hicimos el programa dedicándonos a esta cuestión de la ingesta episódica, ¿no es cierto? Consumo episódico. De los jóvenes. Consumo episódico excesivo de alcohol en los jóvenes. Nos centramos en el alcohol, pero no es lo único. Fíjate que es una modalidad de consumo muy distinta a la de nuestra generación. ¿Cómo se trabaja el asunto de los ritos, no, de los rituales? Bueno, porque cuando se transforma algo en un ritual, ¿cómo hacemos para demolerlo? Es que este es un ritual, y no es un ritual solamente porteño o argentino, no, es un ritual, yo te diría, mundial. Sí, mundial. Los jóvenes tienen una ingesta creciente, excesiva y episódica de alcohol en todas partes del mundo. Sí. Y esto es lo que genera después inconsciencia frente al riesgo y al peligro. Quedan evidentemente en un estado de muy poca autonomía, sí. Pero la siguen, digamos, siguen en su secuencia de acciones y de actividades. Y más tomando en cuenta de que esto no se produce dentro del lugar final donde van a ir, sino en la previa, en la casa de alguno, en algún lugar en reunión. Mirá que somos viejos, Andrés Mercury, sí, porque bastante. Nosotros decíamos, me voy a dormir la mona. A ver, después del asadito con alcohol, sí. Supongamos que era con vino tinto, sí. Pero alguno le daba al blanco, otro a la cerveza. Sí. Y con soda, algunos. Mirá qué viejos que somos. Pero digo, después venía la famosa expresión, me voy a dormir la mona. Sí. Es decir, hoy los chicos creo que si le decimos que se vayan a dormir la mona, no te entienden. No entienden. Los jóvenes, entonces, es efectivamente una conducta y un rito totalmente distinto. Y es lo que nosotros estamos tratando de prevenir en SOS. Yo creo que el punto también complicado es que no es algo que surgió de un día para otro. No, se ha instalado. Se ha instalado con una evolución cada vez mayor del grado de consumo, ¿no? Y cuando algo se transforma en lo que decíamos en ritual, eso es lo peligroso. ¿Cómo haces para deshacer esa situación? Desconstruir esa relación. Es muy complicado. Porque además está muy asociada al consumo, y no nos engañemos ni seamos hipócritas. Nuestra sociedad occidental es una sociedad de consumidores de todo, de todo tipo de cosas. De adictos, ¿no? Exactamente. Entonces hay adicciones que están, digamos, naturalizadas y otras que efectivamente se viven o se perciben como
muy riesgosas y peligrosas. Pero en rigor, si uno se pone a pensar, efectivamente el problema es la adicción. Sí. ¿No? Yo creo que también a veces siento que hay determinados miedos. Por ejemplo, un padre tiene miedo de que su hijo no lo considere moderno. Por ende, acepta determinadas cosas y las ve como normales, ¿no? Que se reúna su hijo o preste su casa, porque él es estos son adolescentes o jóvenes, no viven solos por lo general, sino que viven con sus familiares, con sus padres. Entonces, den por aceptada esta situación de que vengan su hijo y sus amigos y hagan en su casa lo que quieran, ¿no? Despilfarre de beber, descontrolar y hacerse los indiferentes ante esa situación. Claro, y si no está el otro miedo, el miedo que es ese grito, ¿cómo decir?, extemporáneo, que tampoco coloca el límite donde hay que colocarlo. Esa suerte de miedo a que los jóvenes hagan esto, hagan lo otro, hagan lo otro, hagan lo otro. Vos sabés que hay algunos estudios psicológicos que asocian la juventud con los colores. Mirá vos. La juventud, por ejemplo, la juventud revolucionaria era roja. Era roja, claro. La juventud romántica, pura blanca. Ajá. ¿Vos sabés con qué color asocian hoy la juventud? Te lo estarás imaginando. Negro. 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 Con lo cual, y esta es una valoración de representación social, no es lo que imaginás vos, Andrés, o yo. Sí. Es una representación social. Entonces, efectivamente... ¿Propia del posmodernismo, se podría decir? Me parece que sí. Y propia de sociedades saturadas de consumo como las nuestras, ¿no? En donde, claro, desgraciadamente tenemos que llegar a los niveles de mortalidad, por ejemplo, vial, como hay hoy en día en las sociedades modernas, donde el flagelo vial es un flagelo mundial, para descubrir que la seguridad vial está vinculada a la salud pública y está vinculada a la salud personal. Es decir, uno va a ser finalmente un conductor violento, imprudente o negligente si no se cuida además en otros aspectos de su propia vida. Quizás ahí es donde está el punto de partida, donde vos estás poniendo ahora, haciendo hincapié, Emma, que es en el enseñarle a los chicos de muy pequeños a cuidar su salud, ¿no? Hacer de su vida, de su cuerpo, algo más simbólico, algo representativo de tengo que estar sano, tengo que ser una persona sana. La valoración del cuidado personal, y de mi la salud protección. es muy importante. Exactamente. Sí. Bueno, de eso se trata efectivamente y me parece que hoy de alguna manera giramos en torno a las opciones que hay para enfrentar esta cuestión. Y pienso siempre en el ejemplo de Canadá. ¿Por qué? Porque Canadá, por las temperaturas tan duras, tan extremas de frío que tiene durante 6 meses del año. Sí, es un clima súper hostil, ¿no? Muy hostil. Tenía con el alcohol una conducta más que permisiva. El alcohol acompañaba al canadiense desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche, digamos. Y durante décadas tenían inclusive una especie de muletilla que decían al despedirse, después de estar con amigos, una reunión familiar o social, me tomo el último antes de la ruta. Fíjate vos. La del estribo, ¿no? Sí, la del estribo. Pero me tomo la última, antes de la ruta, antes de salir a manejar. Pensar, ¿no? Tuvieron que desarmar esto con un poco de todo, con mucha educación y concientización, pero con leyes severísimas. Claro. Con leyes severísimas, multas muy altas y además la quita del carné y eventualmente la quita del rodado. Sí. ¿No? Y ya, fíjate que hay una generación, que es la generación de los más jóvenes, que no tiene esto incorporado, no se les ocurriría jamás decir me tomo el último antes de la ruta, pero sus padres sí lo recuerdan y se sonríen, porque ellos lo hacían en su juventud. Entonces hay una frase preciosa que es de Bertolt Brecht, que tiene mucho que ver con esto que nosotros estamos intentando instalar en el programa, que no es, no tengamos miedo, hablemos de todos los temas, no tengamos paranoia, hablemos de todos los temas, tengamos la seguridad de que las generaciones, de que ese cambio que necesitamos va a llegar. Y hay una frase de Brecht que es muy, muy lúcida. Él dice, las nuevas épocas no comienzan de pronto. Mi abuelo vivía ya en la época nueva. Mi nieto vivirá todavía en la antigua.
son procesos sociales, históricos, que no son solamente personales, nos trascienden. Sí, es verdad. Antes que nosotros, nuestros padres, y después nuestros hijos, y después nuestros nietos. La repito, las nuevas épocas no comienzan de pronto. Mi abuelo vivía ya en la época nueva, mi nieto vivirá todavía en la antigua. Y esta es la cuestión que nosotros tenemos que desanudar con el flagelo vial, porque en los últimos años, últimos 30 años, en la Argentina se han acumulado decenas de muertes totalmente evitables, y sobre todo de lesiones con incapacidades severas que dejan a la gente postrada y la inhabilitan para volver a tener una vida mínimamente digna. Es verdad. Yo lo que he notado, la cantidad de invitados que hemos tenido en 8 programas ha sido muy amplia, muy variada y diversa, y ha habido diferentes miradas, pero siempre apuntando siempre al mismo eje. Y yo tomé conciencia de todo esto y pienso, ¿no?, que fundamentalmente, porque uno dice altas multas, sí, es verdad, pero el que tiene dinero, la multa no le hace nada, la paga y listo. Yo creo que la quita del carnet de conducir y del vehículo, y el hecho de decir, no manejás más en la vida. Exacto. Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Como medida es fundamental. Súper pragmática. Hay medidas de control y de sanción como esas dos, quita del vehículo y del carnet de conducir, que se han aplicado en otras sociedades y que han tenido resultados óptimos. Sin ir a las sociedades del norte de Europa, me refiero a las escandinavas, donde aplican algo que para mí es lo mejor de todo, que es no solamente la quita del carnet y del rodado, sino que la multa es proporcional, ¿sabes a qué? A tus ingresos y al rodado que manejás. Entonces, dale, hacelo, comete la infracción a bordo de un auto de alta gama y pagás en proporción. Entonces ya tampoco les gusta, ¿no? Es decir, hay sociedades que han descubierto que efectivamente, claro, porque quizás cuando se diseña la multa se piensa que alguien que tiene bajos recursos es imposible que la pague si es muy alta. Entonces eso hace que los que tienen el dinero para pagarla tengan esa ventaja, ¿no?, de que la multa no sea muy excesiva. Que son en general los que transgreden y generan los peores resultados, porque la transgresión de velocidad en un auto de alta gama te lleva el bólido a más de 130, 140, 150, los estragos que causa son enormes. Entonces, efectivamente, hay toda una concepción que es muy importante y que, bueno, ha prosperado en otras sociedades, todavía efectivamente no en la nuestra. Y por último, Andrés, vamos a hablar de algo que a mí me perturba un poco, porque lo vamos a iniciar como un tema para el futuro, que es el problema del que es adicto y no solamente no le importa el riesgo que eso implica, ni el peligro al que queda expuesto, sino que en realidad le gusta. Ojo, porque los españoles están trabajando con equipos de psicólogos que han detectado que uno de los problemas para enfrentar el riesgo vial es el de un pequeño, al menos todavía pequeño, espero que siga siendo así, pequeño, número de jóvenes al que en rigor, una vez alertados y advertidos de lo que significa el riesgo, contestan, pero no me importa si eso es lo que yo quiero. Claro, esa adicción al placer de sentir ese vértigo. Y esa es la juventud asociada al color negro que nosotros queremos, evidentemente, desterrar, superar. Bueno, nos vamos. SOS Factor Humano. ¿Nos reencontramos cuándo, Emma? El domingo que viene, domingo 3 de mayo ya. Le vamos a agradecer muchísimo a Alejandra Arce, a Víctor Viveros en el control, a Beatriz Julia Capese, también está trabajando muy con bien, nosotros muchísimas en la producción. gracias hoy, Andrés Merculi, Julia Gres y por supuesto Diana de Glaui. Un beso para todos. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 15 minutos en Buenos Aires. La temperatura 27 grados una décima, humedad 40%. Mariano Recalde llamó a los porteños a votar. El precandidato a jefe de gobierno por la ciudad por el Frente para la Victoria dijo que la participación es lo que fortalece la democracia. Además, anticipó que pase lo que pase con las listas de su espacio, habrá un acuerdo entre candidatos. Hay varias listas de legisladores, va a ser la gente la que va a decidir quiénes van a ser los representantes nuestros en la legislatura. Si se llegan a los pisos establecidos por las reglamentaciones, las listas se mezclarán proporcionalmente con candidatos de las listas minoritarias. Vamos a ver cuál es el resultado, pero cualquiera sea, son todos del mismo proyecto.